Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales para el cambio positivo. Conversamos con emprendedores sociales y especialistas de impacto para aprender, inspirarnos y co-construir una realidad más justa y sostenible. Eres una apasionada de la economía humana, eres madre, eres uruguaya, eres muchas cosas más. También eres directora de Cáritas Uruguay, desde donde diseñas y pones en marcha programas y proyectos en áreas como la penitenciaria, la convivencia, tema de adicciones, medio ambiente y educación no formal. En este episodio podríamos hablar de un montón de cosas, pero hoy nos vamos a enfocar en hablar de la situación penitenciaria en Uruguay, de las personas privadas de la libertad y las personas liberadas. Qué placer contar contigo hoy aquí. Bienvenida, Agustina. Bueno, buenísimo. Para mí también. La verdad que eso, muy emocionada de cómo se ha venido dando este contacto. A mí me interesa mucho conocer lo que opinas tú de la libertad. ¿Qué significa para ti la libertad? Está buena la pregunta porque no sé si alguna vez me la había preguntado. Entonces está bueno que me arranques así. Pero así como en la apurada y de las primeras cosas que me salen, es como la vinculo mucho con la posibilidad de soñar, con la dignidad y eso, ¿no? Como con las ganas de hacer y de soñar. Es lo primero que me sale, si me apuras eso. Bueno, ¿qué es la libertad? Para mí la libertad tiene que ver con sabernos dignos y en esa dignidad sabernos capaces de poder proyectarnos. Qué precioso. Me parece fantástica esta definición, porque además no la estás necesariamente ligando a un tema de privación de libertad de movimiento, ¿no? De alguna manera, y esto está interesante, sobre todo teniendo en cuenta el tema en el que trabajas, ¿no? Con todas las personas que están en la cárcel en Uruguay. ¿O qué opinas sobre esto? O sea, ¿crees que, por qué no lo asocias al tema de la libertad de movimiento, que es algo que yo, por ejemplo, sí haría? Y bueno, capaz que justamente por eso, ¿no? Porque he conocido personas que aún estando tras las rejas son libres, ¿no? O muchas personas en un mundo libre que viven con muchas prisiones. Lo primero que me surge es esto. Yo el año pasado participé de un encuentro que realizó Cáritas Internacional junto con la UNESCO y el Vaticano quiero decirte bien el título, pero bueno, era Mujeres Líderes por la construcción de un mundo mejor, bueno, una cuestión así, ¿no? En mí el proceso bueno, esto como de sentirme mujer en el entendido del rol que ocupa la mujer en la sociedad y que está como muy ligado a mi maternidad, bueno, y ha sido como una construcción relativamente reciente, ¿no? No ha sido como un tema en mi vida como tema, como tal, ¿no? Y en el escuchar el relato de otras mujeres, ¿no? De otros lugares del mundo, ¿no? Bueno, de lugares complejos, de otros continentes y demás, surgía muy fuerte esto. De niña yo sabía que no iba a poder tal cosa. De niña yo, y ese encasillamiento que tenía que ver solo con el hecho de ser mujer y que esto ya condicionaba, a mí me resonó muy, muy fuerte y me hizo darme cuenta, y ahí también el porqué de que a mí me demora en caer la ficha de que ser mujer te va a marcar para una cosa u otra. A mí yo soñaba lo mismo que mis compañeros varones, o sea, no, como que no tenía que ver por ahí eso, y eso es libertad, o sea, y eso es libertad, y es muy fuerte, eso, caer en la cuenta de que podemos soñar, de que podemos... Sí, total, total. Es que me parece muy potente, ¿no? Porque es verdad que cuando uno pasa por estos procesos muy potentes, muy profundos, muy dolorosos a veces, ¿no? De transformación, sí he roto cárceles mentales propias, ¿no? Y han sido momentos de dejar ir partes de mí con las que yo me identificaba muchísimo, que al final es este tema de las creencias y de los sesgos que vienen como de la mano de ciertas creencias, que son los que realmente me estaban privando a mí de ser una mujer más libre de lo que soy hoy en día, y seguro que voy a tener que todavía deconstruir y, y derrumbar varias Y eso es lo cárceles. lindo, y eso es lo lindo. Pues sí, la verdad que sí que es lindo, Sí. sobre todo porque cuando una vez que empiezas ya es como que, bueno, pues que me pongan lo que me tenga que poner, ¿no? Porque la vida te pone lo que te tiene que poner para que aprendas lo que tienes que aprender. Al menos en mi caso ha sido así, la vida es la gran maestra. Agustina, la verdad que me da muchísima esperanza hablar contigo, una persona que trata en su día a día con
personas privadas de la libertad y que nos traigas una definición de libertad de esta naturaleza, ¿no? Donde realmente nos estás entregando el poder independientemente de la opresión que estemos sufriendo a nivel sistémico, comunitario. Al final vemos, si miramos el panorama mundial que tenemos hoy en día, vemos tantas personas que están siendo privadas de este derecho fundamental, que lo podríamos hasta dar por sentado de alguna manera, ¿no? ¿Cómo lo estás experimentando tú? ¿Cómo nos dirías que está el panorama de la privación de la libertad a nivel mundial? A ver, una de las cosas que yo veo como más fuerte, ¿no? Desde Uruguay, capaz que como fenómeno relativamente reciente, tiene que ver con la migración forzosa. Bueno, en concreto acá estamos recibiendo muchas personas migrantes de otros países de la región, que responde a muchos conflictos sociopolíticos que está viviendo la región, pero también llegan personas migrantes de más lejos, en conflictos concretos, bueno, como la guerra, que llevan a una migración forzosa y que me parece como hasta muy fuerte esto, ¿no? Como tener que huir de tu propia casa. Esto es como muy, muy fuerte. Y en eso un desarraigo de familias enteras, de países enteros que se están desmembrando y todo lo que eso genera también, ¿no? El movimiento también en el país que recibe, pero eso es como un fenómeno que tiene que ver con eso, con mi salir a la calle y encontrarme con esta realidad, pero que a nivel global me parece muy fuerte. Y después, a ver, como un concepto súper amplio, pero también en un mundo en el que cada vez tenemos como más recursos o deberíamos estar como más evolucionados en una libertad humana, te encontrás también como con esas prisiones que nos generan, por ejemplo, la mirada de los otros, y es muy fuerte también eso, y estamos también en un momento en que el tema del suicidio es un temón que atraviesa generaciones, que atraviesa niveles socioeconómicos, y que en definitiva también tiene que ver con esa privación de libertad en un mundo que, por otro lado, la reconoce como valor, ¿no? Porque también es como, de alguna manera, un logro de la humanidad, esto del reconocimiento de la libertad. Ya no hay esclavos, podríamos decir, y yo creo que sí, que somos, que seguimos siendo muy esclavos de un montón de cosas, ¿no? Me parece muy, muy interesante lo que comentas, Agustina, sobre la libertad. Al final es un tema de cada individuo, ¿no? De alguna manera, que es un tema sistémico, desde luego, igual que la opresión, pero también es un tema muy, muy individual, ¿no? Al final las verdades, las pequeñas verdades de cada individuo sumadas es lo que construye la definición que tengamos y luego vamos a poder acoger a nivel sistémico, ¿no? Y dependiendo de los niveles de evolución que tengamos como individuos, luego esto también se va a ver reflejado a nivel sistémico, ¿no? Porque somos el sistema, queramos o no. Y me parece súper potente lo que dices del tema del suicidio, porque el suicidio, algunos dicen, ¿no? Por ejemplo, en Suiza, que la eutanasia es legal, ¿no? Dicen que suicidarse es un tema, es ejercer la mayor libertad. Está interesante cómo las vueltas que se le puede dar a este tipo de conceptos que pueden ser muy abstractos, pero al final no hay nada más concreto que la muerte, ¿no? Tal cual. Está esta conexión entre lo sistémico y lo colectivo y lo individual, ¿no? Pero vemos que si somos partes de minorías, por ejemplo, una persona negra, una persona refugiada, una persona homosexual, ¿no? O sea, como religiones que no sean la norma en el contexto donde uno nace, ahí, de alguna manera, la opresión, ¿no? O sea, como la carga del sistema va a ser superior en estos individuos o en estas minorías, que queramos que no, que luego las sumamos, son la mayoría, ¿no? Porque las mujeres también somos minoría dentro de la estructura de poder, ¿no? Que hay hoy en día. Entonces, ahí el tema del bienestar, ¿no? Y de estas cárceles mentales y cómo esto se refleja en una limitación de la libertad, ¿lo ves tú que es más potente en estas personas que son minorías que en otras personas? O sea, que en los hombres blancos que tienen el poder, ¿o crees que está empezando a cambiar? Tenemos como esa tendencia capaz que a pensar que personas de determinados contextos o que han vivido determinadas situaciones tienen como eso como que son más potencialmente, o personas con tendencia a la depresión o demás, y creo que no. De mi experiencia reciente o más reciente,
con personas migrantes, con personas liberadas, bueno, con personas que han pasado hasta por procesos de drogodependencia, ¿no? Y habiéndose alejado de eso, yo creo que tiene mucho que ver con el sentido y con el proyecto de vida, la posibilidad de seguir gestando vida de alguna manera, ¿no? Y a veces es como increíble que justamente que conociendo historias tan duras, a ver, estas historias cuando también, ¿no? Que hay como un factor común que suele ser el amor de alguien, ¿no? Que a veces son historias en las que, yo qué sé, no hubo como una familia muy presente y demás, pero hubo un amigo, pero hubo una maestra, ¿no? Eso sí, siempre es como lo que se repite. Me parece que eso trasciende el nivel socioeconómico, trasciende la propia historia, pero creo que el factor común tiene que ser con que hubo otro que se preocupó por mí, ¿no? Uno no se salva solo. Eso sí me parece como muy, muy fuerte. Y la verdad que lo vinculo mucho más con cuestiones hasta de educación emocional, ¿ah? De la capacidad de reconocer eso, sentimientos, emociones, de ponerle nombre a lo que me está pasando, pero además de darme cuenta que me están pasando cosas. Porque a veces ni siquiera no le estoy pudiendo poner nombre, ni siquiera estoy haciendo como un parate a ver qué cosas están sucediendo, porque estoy haciendo tanto que no estoy sintiendo, que no estoy pensando, que solo estoy haciendo. Y esa vorágine me parece que no la veo como en un sector determinado. Capaz que la veo como más fuerte, sí, puede ser, en clases más altas o más, pero no solo, no tiene que ver con eso. Tiene más que ver con la capacidad de desdoblamiento, con la capacidad de reflexión, con este parate. Hay como muchas situaciones en las que a veces es el cuerpo, ¿no? El que nos dice, ¿no? Nos enfermamos, ¿no? Y ahí es como el llamado de alerta. En muchas situaciones de contexto hay una sencillez que da elementos para una habilidad emocional que capaz que no está en otras clases que por ahí tienen más recursos académicos, más recursos económicos. E incluso creo que cuando uno está como en situaciones de vulnerabilidad, conecta con esto de decir necesito de alguien, necesito comida, necesito... Y esta capacidad de conectarnos con una necesidad nos hace más fuertes. Porque si nosotros nos sentimos súper poderosos, creemos que no necesitamos de nada y en definitiva nos estamos como replegando en nuestra propia debilidad. Entonces, no lo vinculo, no solo no lo vinculo con una realidad, sino más bien con procesos personales y comunitarios de generar habilidades emocionales. Me quedo con no nos salvamos solas ni solos. Lo importante es conectar con lo que necesito, con lo que estoy sintiendo. De alguna manera como parar, darme el permiso de parar para conectar con esto que necesito y estoy sintiendo. Y me gustaría conectar con tu trabajo en Cáritas, con las personas privadas de la libertad, con las personas liberadas, con todo el trabajo de terreno que hacéis, porque mucho de lo que hacéis también son talleres de inteligencia emocional, de comunicación emocional, Demos un salto atrás. ¿Cómo es la situación de las personas privadas de la libertad en Uruguay? Cuéntanos un poquito. Nosotros somos el país que de la región es el segundo que tiene la tasa más alta de prisionerización y está en el lugar número 12. O sea, para la población que tenemos de unos 3,5 millones de habitantes, tenemos una población carcelaria muy, muy alta, ¿no? Y en una población carcelaria que además, en términos generales, está en muy malas condiciones. Es bastante desigual, son 26 centros penitenciarios y tenemos desde establecimientos modelos a establecimientos que han sido llamadores de atención de Naciones Unidas, comisionados parlamentarios y demás. Es una situación bastante despareja, pero en términos generales es una situación de hacinamiento, con problemas de nutrición, con problemas de convivencia, con problemas también de la propia propuesta, digamos, de rehabilitación. No termina de haber una propuesta de rehabilitación en las cárceles, sino que son más bien depósitos de personas. La otra vez, justamente, uno de los chicos liberados con los que llevamos adelante estos programas nos decía, esto es una escuela del mal, la cárcel son escuelas del mal. Me pareció como muy fuerte esa imagen, ¿no? Pero en definitiva, esta situación carcelaria que tiene el país hace que las personas liberadas, lejos de salir como preparados para una inserción, para una reinserción, salen muy cargados de odio también, ¿no? Con pocas herramientas, con una red humana muy débil, ¿no? Porque o nunca la tuvieron o se pierde en el contexto de la cárcel.
son personas eso, que no tienen vínculos, ¿no? Que salen sin vínculos, sin sostén, ni de amigos, ni de familia, ni demás. Hay algunas experiencias de capacitación laboral en la cárcel, pero son muy pocas o son muy pocos los que acceden a eso. Entonces, hasta en eso, la tasa de alfabetización, algunos salen de la cárcel sin siquiera saber leer y escribir, y eso obviamente condiciona un montón. Nuestra experiencia como Cáritas ha sido en la Posada del Camino, que es un centro de liberados en Montevideo, en la capital. Este dispositivo depende de la DINALI, que es la Dirección Nacional de Liberados, depende del Estado. Una novedad es que esto estaba dentro del Ministerio del Interior y en los últimos meses pasó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que eso también tiene que ver con un cambio de mirada interesante. ¿Y cómo trabajáis con ellos? ¿Cómo es el proceso que lleváis a cabo? Nuestra experiencia es de talleres restaurativos, que le llamamos, que son espacios de encuentro. Son espacios libres, o sea, están invitados todos los usuarios de la posada a participar de estos encuentros de 1:30 a 2 horas. Pueden elegir ir o no ir a uno, ir a otro o no. Estamos proponiendo distintos temas que tienen que ver con esta restauración de identificar, primero de identificar la herida, ¿no? De identificar en nuestra historia, desde que nacemos, desde antes de nacer, a veces incluso esta herida que de alguna manera que tiene que ver con nosotros, ¿no? Que tiene que ver con reconocernos personas, ¿no? Y que muchas veces es a partir de ese reconocimiento de la herida que entendemos un montón de cosas desde cómo somos, ¿no? Que nos duele, que nos molesta, ¿no? Que nos generan las historias de los otros, y a partir de este reconocimiento personal también cómo nos vinculamos. Tenemos un repaso como de la historia personal, de la herida, de restauración de vínculos, de cómo me presento, de cuáles son los relatos que construyo de mí mismo, ¿no? Esto también es como, ¿qué nos decimos, no? ¿Quiénes decimos que somos, no? ¿Cómo construimos el relato de nosotros mismos? Qué increíble me parece que estés hablando del tema de las heridas, ¿no? Porque justo tengo delante mío un libro que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de Lise Bourbeau, una canadiense, que te habla de que todo el mundo, de que todas nosotros tenemos estas heridas de la infancia y que a veces, pues la mayoría de las veces no somos conscientes de dónde vienen estas heridas, ¿no? Pero que cada uno de nosotros tenemos estas heridas y que es súper, súper, súper potente una vez que te empiezas a dar cuenta de dónde vienen estas heridas. Son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia, ¿no? Y dice que estas heridas, muchísimas veces, que están en nuestro subconsciente, pero se empiezan a poder identificar porque se reflejan en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces está interesante porque no solamente cada uno de nosotros no solamente tiene una herida, sino que podemos ir jugando con 1, 2, 3, ¿no? Con diferentes heridas. Lo que sí está interesante es que con cada herida hay una máscara que viene a responder a esta herida, ¿no? Y estaba viendo que la herida del rechazo luego tiene como la máscara del huidizo, que es que esta máscara es realmente la personalidad que nosotros adoptamos para poder navegar la vida, ¿no? Poder como funcionar para que no nos duela tanto esta herida. Entonces está interesante porque además esto lo estoy enganchando ahora mismo con un retiro en el que estuve la semana pasada, la banda, de unas grandes amigas que están organizando retiros en España, en Teruel, y nos fuimos ahí a una comunidad, fue fantástico, fue un retiro de fin de semana y hubo una combinación mágica entre el tema del yoga, la meditación, las visualizaciones, el mindfulness y también mucho tema también de psicología, ¿no? Y Luis, que era uno de los facilitadores, psicólogo, nos hablaba justamente de este tema de yo estoy en el escenario y tengo puesta esta máscara, que es un papel que me pongo para poder sobrevivir y es como lo que se convierte en mi carácter, ¿no? Y estoy sobre el escenario, funciono perfectamente con esta máscara, pero debajo, en el sótano, sé que hay muchas pequeñas Anas que están heridas, que son justamente estas heridas, ¿no? Son estas personas que están heridas y que de repente, en un momento donde no estoy atenta, donde no estoy tranquila, donde no estoy conmigo, saltan estas heridas, ¿no? Y vienen debajo del sótano y claro, ahí es cuando de repente me sale la máscara y me pongo,
huyo de una situación porque tengo miedo al rechazo, me vuelvo dependiente porque tengo miedo al abandono o tengo la herida del abandono. Y realmente aquí es increíble cómo es solo a través de la atención y de la aceptación de estas heridas, de tratarnos a nosotras mismas con cariño, ¿no? Con amor, que podemos empezar a estar más tranquilas, ¿no? Estar más en paz y estar más libres. Realmente es estar más libres. Y aquí, Agustina, me interesa muchísimo cómo os organizáis en los talleres, cómo funciona. Y la verdad que yo siempre cuento que en estos espacios, bueno, yo soy una de las talleristas y vamos con dos compañeros, con Elsa y con Alfonso, y tenemos como una propuesta, ¿no? Pero lejos de que el espacio se construya como un taller con talleristas, ¿no? Y tallereandos, es un espacio de charla, ¿no? Y eso, y sí llevamos como algunos disparadores, pero la verdad que lo más lindo se da en el encuentro y es como un espacio de construcción conjunta muy, muy lindo, ¿no? No solo eso, la diferencia entre unos y otros tiene que ver con que unos, yo los jorobo y les digo, a ustedes lo que pasa es que los descubrieron, los calaron y por eso fueron presos, porque tampoco es que nosotros nunca hicimos nada malo, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los que les suelen meter en la cárcel? Bueno, ¿sabes que eso es una cosa que nunca preguntamos, ¿no? A veces sale, que a veces tienen ganas de contarlo, pero nosotros ni en los talleres con personas liberadas, ni en la cárcel, cuando visitamos cárceles como pastoral penitenciaria, es una cosa que no preguntamos. Los motivos que hacen que las cárceles uruguayas estén con privados de libertad tienen que ver más que nada con rapiña, tienen que ver con hurto, también tienen que ver con muertes violentas, y hay una fuerte presencia de la droga y la cuestión de la droga y el aumento del consumo y el aumento del narcotráfico en los últimos años tiene mucho que ver con el crimen y con el aumento de la criminalización en Uruguay. Eso ni que hablar. Pero en el mano a mano, en este encuentro que te digo, no sale eso, no sale. Y lo que sí sale, y claro, a ver, cuando yo te digo esto también, yo trabajo con una población muy acotada dentro de lo que es la inmensidad de la población carcelaria y de hecho son personas que por lo general tienen estas ganas, se han apropiado de esta libertad en el entendido de esto, de querer gestar proyectos, ¿no? De querer cambiar, de querer eso, está como la semillita de la esperanza, aun cuando muchas veces están desahuciados, cuando es como muy frustrante y además está como este pánico a la libertad, porque no hay una preparación para la libertad. Entonces las condiciones carcelarias son tan tremendas, generan como que en definitiva cuando sucede lo que esperaste por tanto tiempo y no es para nada mágico, lejos de ser mágico, es mucho más complejo, porque, y puede sonar como raro esto que digo, ¿no? Pero en la cárcel, y aún con estas malas condiciones, las rejas también me protegen de un montón de cosas. Por lo pronto, tengo techo y comida, en una condición horrible, Pero salir al mundo me implica como también un montón de cosas para las que no estoy preparada. Y es muy fuerte también ese cambio brusco. Y después están como las anécdotas impresionantes, ¿no? También como ese agudizar los sentidos que les ha dado la experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la otra vez tengo presente un chico, Jonathan, que nos contaba de la primera vez que volvió a la playa después de haber estado preso. Y a ver, acá en Uruguay somos un país costero, tenemos, ¿no? Como que la playa es también como un espacio accesible para toda la población, es algo común o cotidiano, podemos decir, pero él relataba el encuentro de sus pies con la arena y era como algo mágico. Te juro que era como esas experiencias, estabas ahí con él cuando él te lo contaba y podías sentir con él la emoción de volver a tocar eso, de volver a sentir la brisa, escuchar el ruido del mar por primera vez después de haber estado preso tanto tiempo. Aparte eso, ¿no? También son un gurí, como decimos nosotros, un botija, un pibe, alguien muy joven, ¿no? Porque esto también es real de que la población carcelaria es una población menor de 35 años en su mayoría. Te quería preguntar sobre el contexto exactamente, si nos puedes dar un poco de cifras, ¿no? Sobre quiénes son estas personas que van a la cárcel, la edad que tienen, por qué hay tantas personas que van a la cárcel, por qué tiene Uruguay este problema. Bueno, son cerca de 12.000 privados de libertad, son 1.000 mujeres y las demás son hombres.
La amplia mayoría son menores de 35 años. En las mujeres, el motivo principal tiene que ver por temas de drogas, ¿no? De tráfico de drogas. Muchas veces eso, mujeres que han sido utilizadas como mulas, que se dice, ¿no? Que trafican la droga. En los hombres, la rapiña y el hurto. La rapiña, ¿se entiende? No sé lo que es. Rapiña es como ese hurto más chiquito, digamos, como de carterista, ¿no? Como una cosa más, un robo más pequeño, no es eso de que entras al banco ¿no? Y ha aumentado también la cifra de prisión por temas de asesinato, digamos, ¿no? De temas de violencia en general. También hay un fuerte aumento de la violencia. Si yo te diría que en los últimos 5 años. Igual es impresionante, si vemos las cifras, año a año suben muchísimo los casos de mujeres y la cantidad de privados de libertad por año. Ya estamos hablando de eso como un crecimiento anual. Que esto tiene que ver también con nuevos modelos de pena, ¿no? Tiene que ver también con un endurecimiento de las penas y con cambios en el sistema penal y en el sistema judicial. Pero pensando ya como en los factores más sociales, es esta cuestión de la droga como algo muy fuerte. A ver, eso, hay un aumento en el consumo, hay un aumento en las redes de narcotráfico que tienen que ver también con los vínculos con la región. Y en un país que de repente se sentía como más ajeno a determinadas cuestiones, como, bueno, esto, ¿no? Como las bandas organizadas o de crimen organizado o en concreto de cuestiones de tráfico de drogas, somos parte de esto, ¿no? Todavía se ve como algo periférico, pero lo cierto es que está presente y además también con una capilarización muy fuerte, ¿no? Cuestiones que de repente antes tenían que ver con problemáticas de la capital, de Montevideo, donde se concentra más de la mitad de la población, ahora están muy presentes en el interior del país, ¿no? Bueno, Uruguay tiene un campo muy despoblado, tiene ciudades muy despobladas, y el tema de la droga ha afectado como muy fuertemente. La verdad que me parece fascinante toda nuestra conversación, Agustina, y me quedaría charlando contigo porque creo que aquí hay mucha tela todavía para cortar. Pensando un poco en ir cerrando y en todo lo que hemos estado conversando y tu conocimiento desde dentro de la situación de las personas privadas de libertad en Uruguay, ¿cuáles son las soluciones que te gustaría ver en el corto, medio y largo plazo? Uy, un montón. A ver, ¿qué soluciones? Hay como algunas soluciones que tienen que ver más como con la estructura, hasta edilicia, te diría, de los establecimientos. Hay soluciones que tienen que ver con cómo concebimos a los operadores del sistema penitenciario, ¿no? Porque me parece que son unos actores clave que, a ver, que muchas veces sus problemáticas son tan grandes como las de los privados de libertad, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones laborales en las que están? ¿Cuáles son los cuidados que se tienen respecto a su tarea, que es de mucha exigencia? Esto también como de cuidar al cuidador, me parece clave a la hora de pensar a los operadores penitenciarios. Eso, con un perfil más cerca de lo social y más lejos de la pena, si se quiere también, ¿no? Pero eso es cuestión también de, no solo de exigir, sino de dar herramientas para que eso suceda. Me parece que es súper importante ir abordando cuestiones de inclusión laboral dentro de la cárcel. O sea, es como un tiempo que no puede ser tiempo muerto. En definitiva, es como esa concepción de que el tiempo de la privación de libertad, o sea, la pena es que estoy encerrado, pero la pena no puede ser ni que pierdo mi dignidad, ni que pierdo mi derecho, a formarme, a desarrollarme, a aprender. Es más, tendría que estar hasta más fuerte esto. Y yo siempre pienso esta cuestión de que, a ver, a mí me mueve como una cosa más de mi concepción del ser humano, ¿no? Como una cosa más vocacional. Pero si uno lo piensa como hasta de estrategia de marketing, ¿no? Porque es muy fuerte también este prejuicio de las personas que no estamos presas o de que no estuvimos presas, de, la escoria de la sociedad. Bueno, a ver, esta persona va a salir. Y cuando salga, estoy segura que tú también querés que sea su mejor versión. Y si tú no lo querés por una cuestión, de concepción filosófica, bueno, que puedo discrepar, pero lo tengo que entender, hasta por tu propio cuidado.
¿no? Y eso es como muy difícil también de gestar en el diálogo en el diálogo social, ¿no? Me parece que es como un punto muy difícil y creo que esa dificultad justamente de que esto entre en el tema en un tema de agenda como construcción ciudadana, tiene que ver con las dificultades en la que está la cárcel, que me fui yendo, pero me estabas preguntando de eso. ¿Qué más sueño de la cárcel? Sueño que en este marco de desarrollo o de esperanza, también el ocio sea algo de cuidado. Veo también eso, como que muchas veces en esto de que o hay pocas propuestas o las propuestas no llegan a todos, es como una pausa en la vida de las personas, pero no solamente en la vida como itinerario, sino como en el día a día. Los días son pausas, ¿no? No hay horarios y no hay nada, hay vacío total. Y en ese vacío es donde surge, bueno, esto, ¿no? Como las cosas como más oscuras y sin posibilidad de canalizarlos en eso, ni en una charla, ni a veces falta también, bueno, hoy hablábamos de la salud mental, a veces falta falta un tema real, digo, de pocos cupos de psicólogos, de psiquiatras, ¿no? La otra vez estaba reunida con la directora de cárcel de mujeres y me decía que las reuniones con el psicólogo eran de 10 minutos por Zoom, una cosa que decís, no puedo creer en una política pública que reconoce e identifica la salud mental como una prioridad, que en el sistema penitenciario, en los hechos, no se termina de abordar la salud mental. Bueno, sueño eso, como muchas cosas, ¿no? Sueño para los privados de libertad, por los privados de libertad, y también eso, un sueño que nos puede involucrar a todos como ciudadanos corresponsables unos de otros. Eso me parece como re importante, ¿no? Bueno, que los procesos de liberación, eso, puedan ser también procesos en los que el resto de la sociedad tiene un rol activo e integrador. Muchísimas gracias, Agustina. Muy, 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 muy inspirador charlar contigo. Ah, divina, muchas gracias. A mí me encantó también porque además me haces ponerle palabras a cosas que capaz que nunca o sea, que cuando me las preguntás vos, le pongo palabras, pero no las tenía como tan procesadas. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Puedes encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com/proyectoco. Si te ha gustado, califícanos con 5 estrellas, déjanos un comentario o compártelo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, gracias. Si tienes preguntas, feedback o nos quieres presentar a una invitada o un invitado para el podcast, nos puedes escribir directamente a ana@efectocolibri.com. ¡Hasta la próxima!